Lars de Gas Radio. De Gas Radio, aprovechamos que hoy jueves 11 de abril se estrena en Sevilla, en Avenida 5 Cines a las 19:30, La Función, el primer largometraje de José Gasset, para hablar con su director y con sus protagonistas, Luis Heras, Blanca Parés y Nuria Prince. Hoy en Luz de Gas Radio nos vamos de estreno con la película La Función. Y saludamos en primer lugar a José Gasset, director, guionista y productor de La Función. Muy buenas y gracias por atendernos, José. Hola, gracias Juan, gracias a ti. Hace unos días la estrenasteis en Madrid. ¿Cuál fue la respuesta del público? Pues la verdad es que fue un pase muy bonito en Cineteca y la respuesta del público, la verdad es que fue gratificante. Es una película que además deja al público un poco, bueno, incluso una chica se mareó, tuvo que salir de la sala. Eso no sé si es bueno o malo, pero es sí. Lo único que te puedo decir. A mí me parece positivo porque la película es una película que te remueve. Entonces, si te remueve hasta tal punto de que te mareas, pero luego ella misma te dice que la película le ha gustado mucho, pues oye, es lo único que, así como resumen visual de la reacción, ¿no? Pues hoy jueves 11 estará en Sevilla, en Avenida 5 Cine a las 19:30, y antes de su viaje que continúa por Barcelona, Valladolid y vuelta a Madrid. Es el primer largometraje de José Gasset y supongo que tienen que ser ahora unos días muy especiales los que estás viviendo. Pues sí, mira, la verdad es que sí, Juan, es un proceso ahora bonito, porque además hoy también se está proyectando en Madrid, entonces a la misma hora, entonces para una película pequeñita que tenga como dos copias simultáneas, siempre, bueno, está muy bien, ¿no? Ya podemos decir que es una película con varias copias, ¿no? Y va a ser bonito también esa dualidad. Yo estaré en Sevilla, que también nos acompañará el ayudante de dirección y productor asociado sevillano, Juan Utrilla, que le ha dado mucho cariño a la película. Y como bien sabes, hay que darle calor, cariño a esta peli, por eso nos desplazamos para estos estrenos por ciudades a modo de función de teatro, nunca mejor dicho, sí, porque la película tiene mucho que ver y entonces le damos cariño. Estuvo en Luis Heras, en Madrid, el protagonista, estuvo Nuria y Blanca también en el estreno, y vamos pues como no tenemos tanto envergadura para promocionarlo en las marquesinas, pues vamos de manera presencial también a intentar que la película pues viaje con un poco también nuestra presencia, para que luego cuando llegue a las plataformas digitales pues también la gente pues tenga algo más de cariño para poder hablar de la película a quien le haya gustado, ¿no? Y a quien la pueda recomendar. Además es una película que parece que requiere este tipo de promoción. Es una película muy arriesgada. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? Pues mira, la idea surge de dos cosas, ¿no? Primero, en esta situación de cómo hacer un largometraje, pues yo me planteo en un momento en el que es difícil vender proyectos a productores porque están muy liados, porque producen a gente pues que tienen afín o bueno, en definitiva, yo no me quería estar como 6 años tratando de vender algún guión que yo tenía, y entonces de repente digo, pues tengo que diseñar una película
para que sea filmada y que incluso la pueda hasta producir con mi productora, ¿no? Y a partir de ahí me pasa una experiencia personal que, sin hacer mucho spoiler, que me llama mucho la atención, y toda la primera parte de la película surge de esa experiencia que para mí fue muy adrenalínica y muy especial y muy rara y muy bizarra a la vez, y entonces luego las 2/3 de la película posteriores es el clásico "y si hubiera pasado después de lo que me pasó, pues quizá lo que me hubiera a mí gustado o lo que me sugería que podía ser algo interesante", ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa experiencia escénica que yo tuve en Madrid, en una experiencia cultural, pues creo que se afrontan muy bien los límites del espectador y los límites morales del espectáculo, ¿no? La función, juegas ahí también en la película con la teatralidad desde el título, la función. No queremos hacer mucho spoiler, no queremos hacer nada de spoiler, pero hay unos personajes que por determinadas circunstancias optan por vivir según un guión y no quieren que lo saquen de ahí. ¿En la vida real crees que hay gente que vive siguiendo un guión? Efectivamente, claro, la peli plantea esa extrapolación, ¿no? de hasta qué punto a veces nuestra vida es un guión, ¿no? O un guión lineal, ¿no? En el que no podemos dejar salirnos de ese guión y al contrario, ¿no? A veces los planteamientos más artísticos o ficcionados a veces tienen un componente más de vitalidad, ¿no? Que nuestra propia vida, que es ese guión que no se puede destrozar, ¿no? Entonces se plantean estas cuestiones y efectivamente a veces podemos tener la sensación tanto de que nosotros somos personajes de nosotros mismos, ¿no? Y tenemos en distintas situaciones de nuestra vida, ¿no? Y nos vemos incluso como si fuéramos actores de nuestra propia película, y pues a veces pues tenemos que y nos juzgamos o nos salimos de nosotros mismos, y efectivamente todos estos planteamientos, ¿no? De la vida es sueño, de la representación de la vida o del teatro del mundo son un poco los que están ahí planteados como inquietudes o preguntas en la película, ¿no? Y en la función, efectivamente, que es una pista, ¿no? En el título es una pista, a pesar de que no hemos querido desvelar ningún tipo de sinopsis o de tráiler muy claro para que la experiencia del espectador de la película sea también coherente con lo que le pasa al protagonista, ¿no? José, estamos hablando de la película La Función, que se estrena hoy en Sevilla a las 7:30, también conjuntamente en Madrid, y acaba de ponerme, José, los pelos de punta, los pocos que tengo. Bueno, en otras partes tengo más pelo, pero en fin, pero no, hay pelos para poner de punta. Y si no, pues se eriza la piel, porque quería hablarte precisamente de eso, porque todo se repite una y otra vez, todo distinto y lo mismo a la vez. ¿No tiene algo que ver con Calderón, con La vida es sueño, y lo acabas de nombrar precisamente? Y te iba a preguntar. Claro, efectivamente hay muchas referencias clásicas, ¿no? Que yo creo que surgen tampoco de manera muy consciente, ¿no? Tampoco yo soy un gran erudito ni del teatro, ni tampoco un ¿cómo diría?, teórico del arte, ¿no? Pero efectivamente en toda la literatura universal está este debate, ¿no? Entre dónde empieza o dónde termina la vida y dónde empieza el sueño, o dónde se difumina la vida en el sueño, o dónde, pues eso, el teatro del mundo, pues no solo Calderón, ¿no? Sino que otros artistas o escritores, o incluso, bueno, en general, ¿no? En la historia del arte en general, yo creo que es un tema clásico, por eso la película, a pesar de una película con un dispositivo fílmico contemporáneo, aborda pues temas clásicos, ¿no? No tanto actuales, sino más clásicos, ¿no? Por eso la película no es una película demasiado actualista, ¿no? Que aborde como temas candentes, sino que al final está abordando temas que se han ido tratando, pero lo abordamos desde un momento muy concreto y desde un
una anécdota muy yo a veces he puesto, ¿no? Cuando me preguntan, me parece como una especie de anécdota diminuta, pero a la vez infinita, ¿no? Y en lo de infinita me refiero, sin querer ser demasiado pretencioso, en el que se ha ido repitiendo continuamente y seguirá repitiéndose, porque yo creo que es esa cosa, ¿no? De la frontera entre la realidad y la ficción y qué es más vida, ¿no? Si la imaginación o la propia materialidad. Yo creo que eso es un debate pues que no va a dejar de existir, ¿no? Y lo que más siempre asusta o da de pensar es hacer el bien para que las cosas vayan bien. O sea, pasaba a Segismundo, que tenía que obrar bien para que las cosas cambiaran. Y bueno, eso no somos nosotros quien decir qué es obrar bien o mal. Pero bueno, como guionista, volvemos a la película, ¿cómo construiste la historia? ¿Hiciste el guión que siguen los actores o todo fluyó? No sé, claro. Cuéntanos. Sí, es una escritura muy dramatúrgica y muy escénica, de manera que yo planteo primero una primera tirada y luego con los actores me siento con ellos, hacemos lecturas individuales y ahí hago una segunda reescritura. Luego me reúno con ellos en un piso, hacemos una especie de inmersión durante 3 o 4 días en el que estamos improvisando. Ellos mismos terminan muchas escenas, ellos mismos plantean improvisaciones que yo registro algunas, otras no, otras quedan, otras no. Ahí hacemos una tercera reescritura y luego, por supuesto, en el rodaje, por mucho que hayamos hecho todo ese destilado o depuración del guión, era una máxima seguir sorprendiéndose, ¿no? Y por eso está rodada de esa manera, ¿no? Tanto con esos planos secuencia muy largos, para que también los actores se vieran desvalidos, ¿no? Porque al final, tanto tiempo rodando, tú no tienes el control y pudieran surgir cosas que pudiéramos también sorprendernos, ¿no? Y yo creo que en la película también pasa eso en el propio rodaje y acaba de escribirse en el propio rodaje como decisiones importantes de guión se escribieron en toma, ¿no? Y eso para mí ha sido un proceso muy bonito y muy también de desaprender mucho las prácticas que se suelen hacer en la televisión o en el cine, ¿no? Que está todo demasiado a veces acartonado, ¿no? Y sí. Yo de momento por aquí he sacado algo como que me interesa, ¿no? Una experiencia más fresca, en mi opinión, en donde no hay que ir a pie, ¿no? En donde se pueden interrumpir los actores, en donde los actores se pueden hasta equivocar, ¿no? Por esa planos secuencias, y de ahí surge algo que para mí me parece más vivo, ¿no? Y no deja de tener sentido con todo el planteamiento conceptual de la película, ¿no? Desde luego es de agradecer esta generosidad con los actores y después se agradece muchísimo viendo la película. Entonces, dentro de un piso real, no son decorados, estabais ahí metidos todos. Correcto, al final también por la urgencia y precariedad de la producción no podíamos irnos a un plató y también por la esencia de la historia, porque al final ese tipo de dispositivos se crean en pisos naturales. Entonces lo que sí que queríamos, ese piso natural, es darle un matiz de decorado, ¿no? Hicimos como a la inversa, ¿no? Nos metimos en un piso natural, pero queríamos que hubiera especies de pistas en el que también se viera, pues de repente, cables o de repente empapelados, para que también haya esa cosa como de, vale, estoy en un piso, pero es un escenario, pero no sé qué está pasando. Entonces hicimos un poco a la inversa, incluso cuando se repite, ¿no? Todo en esa circularidad. Cuando él vuelve al apartamento, sí. Cambian pocas cosas, ¿no? A modo de las 7 diferencias, ¿no? Es lo mismo, pero han cambiado algunas cosas, ¿no? Sí. Y la fotografía de Adrián Corés está muy cuidada, de una desnudez extrema, con unos momentos maravillosos, como las imágenes desde fuera del piso o desde fuera de la habitación, que convierten auténticos mirones intentando ver por las ventanas indiscretas. Son maravillosas, ¿eh? Efectivamente, Adrián Corés hizo un trabajo muy increíble. Además, teníamos un director de foto, amigo mío también, pero que tuvo que una semana antes renunciar a la película porque se adelantó el nacimiento de su hijo. Y Adrián Corés, que es amigo mío y que habíamos hecho una peli, que está todavía en proceso de improvisación con amigos, un falso documental, le dije, oye, Adrián, tengo un problema, ¿cómo tienes estos 11 días? Y me dijo, sin dudarlo, le conté la película en 3 días,
fuimos al apartamento, todas las planificaciones conceptuales, y él tomó muchas decisiones, por ejemplo, oscurecer todas las paredes, que creo que es un gran acierto, y la verdad es que tomó muchos riesgos. Y la verdad es que Adrián Cores, vamos, la firma de su fotografía en esta película es fundamental. Y luego también hicimos una especie de tricornio muy interesante con Adrián, yo y con Juan Utrilla, insisto, que de Sevilla, que aparte de ser ayudante de dirección es realizador, y hicimos ahí muchas discusiones, ¿no? Como era una película que también se iba por la urgencia de que Adrián Cores había llegado de nuevas y tal, pues íbamos tomando decisiones artísticas, y la verdad es que con ese color también que le hemos dado un poco de apretando los negros donde no se ven los rostros a veces de los protagonistas aposta, ¿no? Pues creo que ha quedado una fotografía muy sugerente, sin duda. Y gracias. Y el blanco y el negro con todos sus contrastes era necesario en esta historia también. Sí, esto, bueno, como sabes, después de la película se piensan todas las cosas, se conceptualizan demasiado. Yo creo que era una intuición mía que vino desde cuando me decidí por última vez a decir, voy a rodarla. Creo que decidir que fuese en blanco y negro me animó a decir, tiene sentido, primero por la naturaleza de la historia. Creo que ese distanciamiento del blanco y negro con el espectador de la película también hace que juegues a algo como imaginado, como que la realidad pierde su peso, y luego a la vez te acostumbras a ser blanco y negro de pronto. Entonces esa inverosimilitud del blanco y negro también el espectador se acostumbra un poco a lo que le pasa al protagonista. Y también yo creo que todo el juego de claroscuros, de máscaras, de sombras a nivel teatral funciona pues de esas esconder lo que estoy sintiendo, funciona muy bien. Y luego también, por supuesto, a nivel de diseño de producción, de modelo de producción, nos permitía, ¿no?, encontrar una localización que podíamos intervenir y jugar solo con una escala, ¿no? Y no tanto tener que jugar con toda la escala, ¿no?, de colores que es, o sea, y toda la paleta que es infinita. Entonces creo que ha sido una película de minimalista en donde pocos elementos los queríamos exprimir al máximo, y creo que también es una decisión coherente y pragmática en ese sentido, ¿no? La función que se estrena hoy en Sevilla a las 7:30 en la Avenida 5 Cine, en Madrid también, y después estará como una obra de teatro. Esperemos que recorra el mundo entero. Vamos a terminar ya casi con José, porque vamos a hablar con algunos de los protagonistas de la película también. Pero bueno, es ya para terminar, una apuesta muy arriesgada con tu primer largo, como hemos dicho, pero para eso además buscaste un tipo de financiación con tu productora San Pelícano. También te encargas de la producción con Sofía Gasset para que te diera, supongo, la libertad de contar tu historia. ¿Y qué esperas conseguir con la película? Pues nada, sí, efectivamente, yo monté la productora. Sofía es mi hermana y siempre ha sido mi escucha activa desde que era pequeño, y es la parte como muy el sustento emocional de la productora. Y entonces hicimos un crowdfunding porque era la única manera que es una manera que solo lo puedes hacer una vez en la vida o no, pero bueno, yo sabía que tenía que hacerlo, y hicimos una comedia de una serie web que se llamaba Se Busca Productor, que está en la web de San Pelícano, por si alguien la quiere ver, que es muy divertida porque yo soy actor y voy vendiendo el proyecto a productores, y cada cual me dice cualquier tontería y me dejan como por los suelos, ¿no? Eso gustó mucho, y ahí pudimos conseguir como 15.000 euros, que fue como el primer pequeño paso para poder producir. Luego tuvimos la suerte de que nos ganamos la subvención del Ayuntamiento de Madrid y pudimos terminar la película, ¿no? Y nada, conseguir, pues para mí creo que es una película que va a estar ahí siempre, ¿no? Y que es una apuesta arriesgada, efectivamente. No pretende tampoco ser un éxito, ni mucho menos comercial, pero al final es creo que es una historia que merece la pena que exista, ¿no? Por también toda la puesta en cámara y todo el proceso que te he contado a nivel de dirección y de puesta en escena, y que efectivamente quien sepa valorarla pues también podrá ver un poco, ¿no?, cómo trabajo a nivel de puesta en escena y actores. Y por supuesto ya he tenido muchas recepciones en que la película a mucha gente distinta le ha movido de manera especial. O sea, es una película que no te deja indiferente y que sale un poco de
de lo que solemos ver, que tampoco es fácil hacer cosas pues que sean un poco distintas. Tampoco era mi intención, quizá yo trabajo de esa manera y lo que tengo que hacer es meterme un poco también un poco en la línea, ¿no?, de la comercialidad, quizá en un futuro, o combinar, ¿no? Combinar mis pulsiones artísticas también con algo más convencional para que también poder hacer cine, ¿no?, y vivir del oficio. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que siempre al principio hay que arriesgar. Pudimos hacerlo porque lo hacíamos libremente desde nuestra productora y no sé si vamos a poder hacer un proyecto tan libre y con tanto arrojo, donde casi éramos 18, pues igual 17 eran su primera película, ¿no? Qué fuerte. Pues muchas gracias, José Gasset. Te deseamos un viaje sin guión, cargado de sorpresas maravillosas con La Función. Oye. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Juan. Y nada, hoy en Sevilla a las 7:30 y en Madrid, que se estrenó el viernes, pero que se presenta hoy también a las 7:30 en Cineteca. Perfecto. Y ahora vamos a hablar con algunos de los actores, a ver qué nos cuentan. Muchas gracias. En Luz de Gas Radio seguimos hablando de La Función, el primer largometraje de José Gasset. Hoy jueves 11 se estrena en Sevilla y se proyecta además conjuntamente en Madrid en la Cineteca. Y después de hablar con el director, aquí tenemos a sus protagonistas, Alois Hera, Blanca Parés y Nuria Prince. Muy buena. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ya lo habéis experimentado, pero tiene que ser siempre muy especial los días de estreno y verse en una pantalla grande, ¿no? Yo supongo que cada uno tiene su experiencia personal, su vivencia personal, pero así en mayoría, hablando en general, yo creo que a todos nos cuesta vernos en grande, ¿no? Hay que acostumbrarse. Sí, Nuria, yo soy un poco de la cuerda de Nuria, igual menos, porque Porque sí. tienes menos arrugas. No, por leves diferencias de personalidad, no pasa nada. Pero bueno, además que esta película gana mucho en pantalla grande. Además, a mí la verdad me gustó verla mucho en pantalla grande porque a nivel de atmósfera y demás, creo que la película agradece mucho la pantalla grande. Sí, también yo diré que ya no solo la pantalla grande, sino el mero hecho de estar en un cine, lo comentábamos el otro día. Esto es una película que nos hemos dado cuenta que está hecha para ver de inicio a fin todo seguido. Entonces, el cine genera esa atmósfera, ese espacio como para que así sea y que no haya distracciones. O sea que yo, por ejemplo, en este último pase que vimos el otro día, cuando estrenamos el día 5, la verdad que la disfruté mucho más que cuando yo la vi en casa. Claro. La primera vez que la vimos a mí me pasó José el link y nada que ver. Aparte de que, bueno, ahí el factor ese de que a uno le cuesta verse, y más en personajes así, que son un poco trambólicos y complicados. Sí, la magia del cine desde luego está ahí. ¿Y cómo vivisteis el momento en el que se hace realidad la posibilidad de participar en esta película? Porque para un actor tiene muchísimas posibilidades. Sí, bueno, primero se sumó Luis al barco y a raíz de que se sumara Luis, nuestro representante, pues nos propuso y la verdad que de entrada, cuando leí el guión, dije, guau, qué pasada, qué miedo, no sé cómo se empieza a hacer esto, pero me pareció un ejercicio increíble, o sea, muy interesante de investigar y tal. Y bueno, es ese tipo de películas que como son pequeñitas, como es de cine independiente y tal, pues yo creo que te das como más permisos y disfrutas más de lo que es el proceso, porque en otras cosas a lo mejor un poco más mainstream estás más pendiente del resultado porque sabes que lo va a ver mucha gente y tal. Y aquí como tampoco sabes lo que vas a hacer exactamente, te centras bastante o al menos yo, en disfrutar del proceso y del experimento en sí. También por parte del director, que no tiene la presión de los grandes productores. O sea, si hemos podido ser libres es también porque él nos ha dado esta libertad, porque no tiene ninguna presión. Sí, planteó una forma de trabajar muy bonita. Además, era su primera película y pues optó por asomarse a un abismo bastante gratificante luego a la hora de trabajar.
Así que muy agradecido, la verdad. La interpretación, no sé si llamarla así, es muy naturalista, por lo que supongo que la construcción de los personajes tiene mucho de vosotros mismos y os dejasteis un poco llevar por los conflictos, las circunstancias, las atmósferas. ¿Fue así como lo construisteis? Bueno, pues un poco si siguiendo en la línea de lo que comentábamos, pues sí, hay bastante, supongo, de nosotros en el momento en que se plantea este ejercicio de improvisaciones. Y bueno, fue muy interesante de probar, y también pudo ser factible gracias a la libertad que hablaban antes ellos, que nos dio José. O sea, nos involucró hasta el final en el proceso creativo. Sobre todo, bueno, es que no se puede hablar mucho de la película sin desvelar, sí, porque es complicado, pero hay como una segunda parte de la película, como un segundo acto, sobre todo ahí donde entre todos un poco investigamos las diferentes posibilidades de lo que podría ocurrir. Sí, yo sí que siento que mi personaje sí que estaba cerca de mí en muchos sentidos, y en otros no tanto, pero sí, en algunos sí. Pero sí que procuré que tuviera algunos rasgos que acentuara algunos rasgos que le venían bien a la película. Y luego, por ejemplo, Nuria, yo creo que Nuria se hace un personajazo. Nuria es una personaje, ella maravillosa, pero yo creo que no es exactamente la madre de la película, de la función. No, la verdad es que yo creo que estaba bastante lejos del personaje, que además tiene como dos caras, ¿no? Pero sí pero claro que ya de base era el personaje más esperpéntico, estriónico, que me lo podía permitir. Pero vamos, bastante alejado, las dos bastante alejados, pero bueno, pero muy divertido. Esto pasa pocas veces. Se ve todo muy de verdad, aunque digáis que están muy alejados de ustedes. ¿Cómo buscáis o cómo encontrasteis esa verdad? ¿Cómo se hizo la magia? En realidad es que hubo bastante trabajo para ser una película pequeña y demás. José creó un ambiente de trabajo estupendo, nos involucró bastante. Desde bastante temprano en el proceso, y luego eso, pues con la ilusión que lo tomamos en ese de rodaje y con una premisa un poco también de dejarse sorprender a veces, aunque la letra era la letra y donde había que ir, porque encima son planos secuencia que no te puede saltar una marca. Pues todo ese trabajo previo que habíamos hecho, pues yo creo que lo agradeció mucho a la película. Yo creo que el resultado es bueno, de un ambiente de trabajo bueno y un trabajo bien hecho. La verdad que se agradece mucho. Pero yo siempre sigo pensando que la magia o no magia siempre surge de dirección. Es decir, José ya es también un personaje inteligente, rebuscado, pero libre, sabe muy bien. Y yo creo que nos supo transmitir, la verdad, transmitir este recogimiento para darnos esta libertad y entrar en su mundo. Supo comunicarlo muy bien y llevarnos muy bien, o sea, darnos mucha libertad, pero al mismo tiempo, bueno, como mucha confianza para que pudiéramos dar lo mejor de nosotros mismos o mismas, pero con una muy buena batuta. No sé si os haríais un poco de lío metidos en el piso, rodando escenas, horas y horas. El hecho de metidos todo el equipo en este piso, en el que todo sucede ahí, que entras como una especie de bucle donde está el inicio y el fin, ¿no? Porque al final todo sucede en una misma localización. No se rodó de forma cronológica, pero creo que bueno, no me acuerdo, pero tuvo bastante de cronológico, se intentó, porque aparte... Bastante, sí. Sí, porque recuerdo que empezamos a rodar, al menos yo, el primer día fue el gran plano secuencia, que mi primera aparición en la película es el plano secuencia, que duró 18 minutos. Y bueno, estaba muy, muy, muy coreografiado, o sea, como dice Luis, como hay tanto plano secuencia no te puedes saltar ninguna marca, y aunque haya habido mucha improvisación y mucha libertad previa, luego tiene que haber unas marcas muy claras, porque aparte o sea, era un equipo reducido, pero el piso era muy pequeño, entonces había un steady dando vueltas por el piso durante 20 minutos con la espalda cargadísima, y bueno, yo tenía también una presión añadida, que es que tenía un montón de texto, entonces bueno, no nos volvimos locos, pero podríamos. Sí, no, además sí que es verdad que ya el quinto o sexto día de rodaje
cada vez, bueno, decías, bueno, ahora vamos a rodar esto, pues tenías que hablar bastante antes para refrescar un poco el trabajo que se había hecho, decir, bueno, en este momento, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Sí. Tampoco sin desvelar nada, pero bueno, sí. Sí que al final del rodaje, sí que fue un rodaje que terminabas un poco con la cabeza diciendo, uy, le he metido viaje a esto. Pero bien, en general bien. Y luego lo del piso, sí, pues ya sabes, pues en un piso metidos el equipo, pues oye, pues igual no es lo más confortable y apacible, pero se llevó bien porque el equipo era maravilloso, la verdad. Y en un agosto en Madrid, que poca broma. Poca broma, sí. Claro, pero sí. Verano, yo recuerdo que me moría, o sea, que me empecé a hinchar, en plan, claro, y vengo del Mediterráneo y era en plan, pero Dios mío, o se acaba ya esto o voy a petar. Ya. Por eso me acuerdo, sí. Sí, recuerdo yo que sí, que es verdad que el cambio del mar al interior te vino regular, es verdad. Estos personajes tienen que inventarse un guión para hacer más llevadera una realidad. ¿Creen que esto está más cerca de la ciencia ficción o lo podemos ver en la realidad de alguna forma u otra? Ciencia ficción no. Yo creo que es muy tierra realmente esto. O sea, es muy factible que pase. Y de hecho, esto está basado en una experiencia real de José. Que bueno, la primera parte, como hablábamos antes, que hay como no, la divides más o menos en 2 actos. La primera parte es bastante fiel a la realidad de lo que sucedió. Y luego sí que es un qué podría haber pasado, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé cuántas veces pasarán estas cosas en la vida, pero yo creo que la realidad supera la ficción y muchas más de lo que nos creemos. Sí. O sea que sí, yo aparte lo trabajé desde un punto como muy cero fantasioso, o sea, como muy real, ¿no? Aparte es que me encantaría poder hablar de la película libremente. Ya, pero es claro, complicado. No puedo, claro, Sí, claro. es difícil. Es una trama que el espectador, o sea, dices, ¿de qué va la peli? No, es que a medida que la vas viendo ya te vas a ir enterando de lo que va la película. Sí. Ahora de entrada es difícil que te lo pueda explicar, porque si no... Sí. En realidad esa cosa despegada que tú dices que puedes percibir un poco más despegada de la realidad, no es tanto ciencia ficción, yo creo que es más tierra, como dice Blanca, y todo el extrañamiento que se puede producir casi es más terrenos del subconsciente, a lo mejor algo así, pero desde luego sí que es una película así que de premisa pegada a la realidad, no hay mucha ciencia ficción, ¿no? Hay que aguantar hasta el final. Hay como 2-3 partes que el espectador, lo que hablábamos antes, ¿no? Que decía Blanca de que se tiene que ver en sala, es por eso, porque hay una primera parte que es como muy real y más lineal y puedes creer que la película se queda ahí y no. Tienes que llegar hasta el final. Eso sí que claro. Creo que es importante porque... Sí. Porque el viaje va de eso, de llegar hasta el final. ¿Ustedes os habéis sentido alguna vez, al querer ser actores, que estabais como saliendo del guión? Si salirse del guión se puede entender como ir un poco a contracorriente o de la gente, de la otra gente, ¿no? Es decir, en mi entorno de Barcelona y tal, mi entorno que no son actores y tal, pues sí que hay un poco a lo mejor la sensación de que te sales un poco del guión porque al final estás haciendo algo distinto a lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, en este sentido podría ser un poco, pero bueno, yo creo que todos llevamos vidas muy normales. Sí, más o menos normales, sí. Máxima naturalidad. Sí, además a mí, yo era un bala perdida, a mí el teatro me salvó la vida y estudiar interpretación me dio un camino que no tenía yo muy claro, la verdad, así que... Yo añadiría que es una profesión que siempre ha sido muy inestable y hace unos años, pues igual las nóminas, los sueldos, los trabajos eran más estables y ahora tenemos en común que el mundo está tan fatal que ahora estamos igual de inestables que los demás. Yo creo que en esto es una pena, pero es así. O sea, cuando ves la inestabilidad económica y de hoy en día dices, no, sí, ya, pero si yo llevo así toda la vida, ¿qué me vas a contar? No, claro.
económica y bueno, laboral, de rutina, de no tener un futuro claro, ni un presente, de vivir muy al día. Yo creo que es una profesión que es de vivir muy al día, lo tienes que aceptar, es muy cansado. Y antes quizás sí que éramos más diferentes por esto, pero hoy en día, malauradamente, es bastante general. Sí, implica un modo de vida, ya implica un modo de vida precario, y es lo que dice Nuria, si cada vez todos somos más precarios, pues oye, lo que tiene que haber pasado es que nosotros nos acercáramos a unas condiciones más estables que la mayoría de un estado de bienestar, pero está ocurriendo al revés, la gente se está viniendo a nuestro barco de precariedad. Sí. Pues desde luego que ha valido la pena este camino que estáis recorriendo, sobre todo por meteros en la piel de personajes como estos que tanto nos dan que pensar. No podemos hablar mucho de lo que es la película porque lo bonito es descubrirla. Hoy precisamente a las 19:30 en Avenida 5 Cines en Sevilla se estrena La Función, también en la Cineteca en Madrid conjuntamente, y continúa de gira como una obra de teatro precisamente esperemos por todo el mundo. Ya para terminar, no sé si invitaríais de alguna forma a todo el mundo que tenga la oportunidad de verla, y que además que vayan preparados, porque incluso el día del estreno creo que hubo algún que otro desmayo. En fin, no sé si hay que tomar alguna recomendación antes de... Sí, hubo una chica que se... de eso. Sí, se desmayó una chica. Yo diría algún mareillo. Sí que es verdad que me dijo José que alguien hubo personas que acabó la película igual un poco aturdida, un poco mareada. Desmayo, nada que ver. Un desmayo. Era la primera vez que pasaba, debió de ser una proyección muy intensa. Yo creo que debía ser la persona que ya debía venir mal, ¿no? Claro, pero hay que decir que esta película no pone en riesgo la salud de las personas en ningún momento. Ni sales con la cabeza como un bombo ni nada. Para nada. Yo creo que es una película que puedes ir súper abierto, receptivo, sin prejuicios, y a disfrutar cada detalle, porque es muy rica de detalles. Sí, y es algo especial, la verdad. Es particular. Sí, son esas pelis que yo creo que te descolocan, que te hacen pensar, y bueno, si consigues entrar bien en la trama y te haces las preguntas adecuadas a medida que va avanzando la peli, pues yo creo que te mantiene ahí y te vas a querer aguantar hasta el final un poco para entender exactamente lo que está pasando. O sea, yo creo que es un viaje interesante para el espectador. Así que yo animo a la gente que vaya a verla. Sí, yo también, porque es una película que hay que ver en cine, y si la gente quiere salirse un poco más o menos del producto audiovisual que se suele consumir más el día a día, pues que no desaproveche la oportunidad y vaya a ver la peli, que es en ese sentido es especial. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres, de verdad. Bueno, a José Gasset, que ya lo hemos tenido antes, a Luis Heras, Blanca Paredes y Nuria Prince. Un abrazo muy grande, que os vaya muy bien, lo mejor, mis mejores deseos. Y nada, a seguir con La Función. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Gracias, Juan. Chicas, un beso. Un beso enorme. Chao, un beso a todos. Chao. Lars de Gas Radio.